Chao, mi muñequita. Ay, Dios.
Bueno, muy buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Nos encanta tenerlos aquí de nuevo, como todos los meses, y bueno, conectarnos esta tarde para seguir compartiendo sobre tantos temas. Ya los vimos en el resumen que nos da el video que acabamos de ver, pero que son temas que nos ponen a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad actual, nuestros roles como profesionales, como educadores, como responsables de innovar para cambiar el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos. Y es que uno de los principales propósitos de estos seminarios, donde les doy la bienvenida, ya veo que están de República Dominicana, de distintos sitios del Ecuador, de Venezuela, de Colombia, así que bueno, bienvenidos todos. ¿Ok? El objetivo fundamental es este intercambio con expertos en estos temas tan vigentes que tenemos en el mundo de hoy para mejorar nuestro desempeño profesional en este nuevo contexto en el que nos movemos actualmente. Queramos o no queramos, estamos metidos en este contexto. Y vemos, por ejemplo, cómo nuestros sistemas educativos han hecho que las políticas educativas vayan generando cambios, cambios en los diseños curriculares, en las metodologías para implementar esos diseños curriculares, y empezamos a revisar enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios, para abordar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, el enfoque STEAM. Son proyectos que van surgiendo del análisis de una situación problemática que se analiza conjuntamente entre los docentes, los directivos, los estudiantes, las familias, en una metodología que llamaríamos de aprendizaje colaborativo, que promueve justamente que todos puedan participar y convertir esa vivencia en un proyecto pedagógico de éxito que pueda impactar o incidir en el mejoramiento de la educación, que es lo que en definitiva queremos todos. Pero en ese paralelo de realidad y contexto que estamos viviendo, tenemos una comunidad digital que ya se maneja con las famosas nuevas tecnologías de las que siempre hablamos en estos seminarios, y que en la mayoría de los casos nuestros jóvenes y nuestros estudiantes manejan muchísimo mejor que nosotros. Y ese gigantesco mundo de datos e información que nos proporcionan Google, YouTube, Wikipedia, TikTok, etcétera, pues encuentro lo que quiero en teoría, aun cuando no siempre es lo más pertinente u oportuno, pero está allí. O sea, no podemos negar que está allí al acceso de un clic, y ahora con mayor razón impulsado con la inteligencia artificial de la que también hemos venido hablando. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, y estos encuentros que tenemos nos permiten irnos acercando a entender lo que pasa, cómo pasa, la velocidad con la que pasa y los efectos que genera en las nuevas generaciones. ¿Cómo quedamos nosotros como profesionales, como docentes allí? No podemos quedarnos solo en el conocimiento o entendimiento, sino que como parte de esta situación tenemos que actuar en consecuencia. Llevar todo esto que puede sonar muy teórico a la práctica cotidiana de nuestro ejercicio profesional. Pero es complejo, no es sencillo, no se logra de la noche a la mañana, y lo estamos viviendo todos. Ustedes me van a dar la razón seguramente. Pero tenemos nuestra mejor herramienta dentro de nosotros mismos, que es nuestro discernimiento, nuestro pensamiento, que lidera mucho nuestro hacer, nuestro sentir, nuestro convivir. Y es lo que, a través de la construcción de algoritmos, se trata de desarrollarla en la inteligencia artificial, copiándose de la inteligencia humana. Uy, qué temas, ¿verdad? Y hoy queremos conversar con dos profesores que se han dedicado en los últimos tiempos a encontrar respuestas a estos temas para llevar de la teoría a la práctica el manejo del pensamiento complejo y la inteligencia artificial, y cómo aprovecharlos para poner en práctica oportunidades de mejora en nuestro entorno profesional. El título de la exposición es El pensamiento complejo, cimiento de la formación y del desempeño docente: oportunidades, tensiones y retos.
Entonces comienzo presentando a la doctora Marina Esmeja, mi querida doctora Marina, doctora en educación de la Universidad Central de Venezuela, con postdoctorado en Historia de la Educación en la Universidad de Barcelona, España. Ella fue rectora y vicerrectora académica en la Universidad Santa Rosa de Venezuela, consultora de proyectos del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación y consultora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Fue coautora del proyecto de creación de la Universidad Bolivariana en Venezuela. Estuvo también a cargo de la Unidad de Investigación y Evaluación Estratégica de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Ha participado en la Comisión de Coordinación de Seminarios Nacionales e Internacionales itinerantes en condición de ponente en congresos de historia de la educación latinoamericana en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Murcia, entre otros. En la actualidad se desempeña como evaluadora de proyectos de tesis doctorales y jurado de tesis doctoral en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y tiene un importante número de publicaciones sobre la historia de la educación. Bueno, ¿qué decir de la doctora Marina? Nuestro segundo ponente es el doctor José Miguel Cortázar, que ya nos acompañó hace un par de años en otra ponencia cuando comenzábamos precisamente a hablar de inteligencia artificial, cuando empezó ese boom, él nos trajo una ponencia muy, muy interesante que está en nuestro canal de YouTube, como todas las que todos los meses hacemos, ¿ok? A disposición de todos ustedes. Eh, Como lo presentábamos en aquella oportunidad, él es doctor en Ciencias Sociales con un postdoctorado en Evaluación Institucional de la Universidad de Barcelona, donde fue profesor invitado, fue fundador y director del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela, fue viceministro de Educación, representante de Venezuela ante el Consejo de Administración del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO. Ha sido consultor externo de importantes empresas nacionales e internacionales y actualmente es profesor y tutor del doctorado en educación en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello. Y es miembro del equipo de consultores de Startup Galaxia Galileo y de la compañía Intelep. O sea, como pueden ver, contamos hoy con dos ponentes de lujo que nos abrirán el camino para reflexionar precisamente sobre el pensamiento complejo como cimiento de la formación y del desempeño docente. ¿Qué oportunidades nos brinda? ¿Qué tensiones nos genera? ¿Y qué retos tenemos? Así que adelante, profesores, la pantalla es de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marta Patricia y Paoli, por la invitación que nos hicieron para comentar y hacer algún conjunto de apreciaciones sobre lo que nosotros venimos eh, em, evaluando, analizando, en función de investigación que uno realiza cotidianamente eh, por la necesidad de cognición. Eh, los trabajos de tutoría, aquí veo que hay algunos de mis alumnos, tanto egresados como que están terminando sus tesis aquí presentes, a los cuales saludo cariñosamente, porque el sistema escolar como aparato está sufriendo, o sea, terribles tensiones, producto pues los nuevos contextos que estamos viviendo y el impacto que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación. Vamos a hacer una presentación, creo que es la segunda vez que hacemos en la vida una presentación, segunda o tercera vez que hacemos presentaciones mancomunadas. Marina va a disertar lo que siempre ha sido su fuerte, que es el tema de las teorías pedagógicas, y yo haré algunos tips sobre los impactos que tiene en la construcción de políticas públicas, las dificultades que se experimentan. He tenido tenemos la suerte o la aventura que la vida nos colocó en distintas posiciones y vivimos. Marina transitó por todos los niveles del sistema escolar, porque fue maestra de primaria, maestra de secundaria y profesora universitaria. Y yo, aunque conozco menos admiro mucho a los maestros, nunca fui profesor, nunca fui maestro, es una raya que tengo en mi currículum.
porque viendo los procesos del ejercicio del docente realmente es central a la labor que hacen. Vamos a hacer en consecuencia una recopilación. Aquí no hay verdades absolutas, simplemente es una aproximación a un estado del arte que es complejo, que cada vez cambia. Y bueno, ratifico mi agradecimiento a Marta, a Paoli, la gente de TIGE por la cobertura que nos dieron y las personas que están presentes en esta sesión. Vamos a entrar. Sí. Permiso. Bueno, ay, yo no sé qué pasa con esta cosa, pero bueno, quiere fastidiarnos y nos va a fastidiar, pero vamos a Si quieres, dominar. ponlo, o sea, no lo pongas como presentación, sino vas marcando cada Eso es lámina. lo que voy a hacer. Yo a ver si desde Esa es aquí la me arranca, tecnología. si desde aquí me arranca, tranquila, bestia. Vamos a ver. Nada. Voy a comenzar como me dijiste, Marta. Claro. Bueno, nuestro plan de navegación es el siguiente, ver cuáles algunos rasgos de la situación problemática que a nuestro modo de ver condiciona el panorama contemporáneo de los sistemas escolares. Fundamentalmente vamos a hablar de los sistemas escolares más que los sistemas educativos, porque aunque están imbricados, nuestro foco de atención va a ser el aparato escolar. Luego, Marina se concentrará en el tema del pensamiento complejo. ¿Por qué es relevante eh, considerar esta teoría? Para que nosotros exploremos, ella nos brindará una panorámica de cuáles son los principales rasgos de esta teoría, sus antecedentes y sus implicaciones para el que es docente. Siempre acostumbramos a decir que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y la realidad nos señala que esto es más que una elucubración, son elementos que dan luces para la acción cotidiana. Bueno, y entonces, Vamos a pasar primero rápidamente, ya antes de darle la palabra a Marina, comenzando cuáles son los rasgos de la decisión problemática. El sistema escolar en su conjunto, han venido los aparatos escolares en el mundo, donde están registrando unas caídas en los aspectos escolares fundamentalmente a raíz de un evento sobrevenido como fue la pandemia. Sin embargo, el efecto fue más notorio en los países más desfavorecidos y dentro de los países desarrollados en aquellos países, en aquellas instituciones más, donde la desigualdad es más notoria. La segunda parte vamos a desarrollar, Marina desarrollará el pensamiento complejo, cuáles son sus antecedentes, qué diferencia hay entre transdisciplinaridad y interdisciplinaridad, y finalmente consideremos todos esos elementos sobre la actuación cotidiana de la escuela, es decir, cómo se reflejan esos temas y qué posibilidades nos puede brindar ese planteamiento esos planteamientos teóricos para la práctica y el desempeño profesional de los docentes. permíteme. Voy ayudando. Sí. Le doy la palabra a Marina. Inicialmente, buenas noches a todos. Buenas tardes. Desde esta virtualidad, pues me alegro estar acá con Marta Patricia nuevamente, con Paoli. Son años de encuentros que hoy se vuelven a repetir. Bueno, lo cierto es que hoy ante ustedes traigo este tema, esta problemática, si se quiere ver así, que tiene que ver con el pensamiento complejo. Realmente, cuando pensamos en el pensamiento complejo, nos viene la idea que estamos ante una situación que realmente podría desbordarnos. Pero ya cuando la asumimos en relación con la cotidianidad escolar, con la educación, nos damos cuenta todo el aporte que nos puede brindar este enfoque complejo
al ámbito educativo, tanto a nivel de la formación y del desempeño docente. Diría entonces que el pensamiento complejo lo traemos aquí por diversas razones. Una de ellas es porque realmente nos concierne como educadores. En segundo lugar, diríamos que es porque es un pensamiento que logra tejer, hilar, si se quiere, un conjunto de conocimientos diversos que se hallan en distintas disciplinas científicas y que a través de su modo de expresarse, cuando nosotros lo asumimos de esa manera, logra entonces encajar todo aquello que pareciera estar disuelto dentro de la realidad. En este sentido, también lo vemos como un pensamiento innovador. Contiene esa novedad, ese valor agregado, que no vemos, por supuesto, en enfoques de carácter simplista o en enfoques que nos vuelven hacia aquello de la causa y el efecto, en enfoques más ligados a posturas, si se quiere, positivistas. Es un enfoque que logra, de alguna manera, al incorporar nuevos campos del conocimiento, provoca, si se quiere ver así, también cambios a nivel neuronal. Y hoy estamos recolocando sobre el tapete, digamos, del debate, lo que significa la neurociencia. Entonces, si tenemos un pensamiento que es un pensamiento complejo, un pensamiento que hila, que crea incluso en esa relación nuevos conocimientos, estamos indudablemente ayudando también a esa corteza cerebral a generar mayores sinapsis neuronales que hacen posible que nos hagamos también más creativos. Y esto, por supuesto, tiene que ayudar a nuestros estudiantes, porque es distinto volcar la mirada hacia el aula de clase, donde están los estudiantes, viendo una asignatura determinada, sin plantearse la posibilidad de articularla con otras asignaturas que pueden estar en su mismo nivel, que traerles, retarlos, desafiarlos a que ellos mismos puedan ir al encuentro de esos conocimientos que a lo mejor están unos al lado de los otros dentro de un mismo curso y que hacen posible que complejicen de esa manera su modo de aproximarse, pues, si se quiere ver así, a conocimientos que serían como más amplios y un tanto más asertivos, más certeros. De esta manera, pues, es importante también recordar que los organismos internacionales que se dedican a la educación, la UNESCO, por ejemplo, no se ha olvidado de la importancia que tiene el pensamiento complejo. Y sin lugar a dudas, si nosotros nos vamos un tanto hacia atrás, a fines del siglo pasado, digamos que en la última década, el pensamiento complejo adquirió un carácter fundamental, esencial, de tal manera que se ha ido desplazando, a pesar de que ya vamos andando 2 décadas dentro de este siglo XXI, sigue estando presente como un elemento sustantivo, como un pensamiento, un enfoque sustantivo que debe ser llevado a la educación y a esa educación que la pensamos hacia el futuro. Si es un lineamiento más que está presente todavía en estos organismos internacionales, como la UNESCO o como la Organización Interamericana de Desarrollo, las instituciones educativas
los planteles normales, los planteles escolares, por supuesto, tienen que asumir de alguna manera estas direccionalidades que bajan desde estos organismos que pasan por los ministerios e indudablemente tienen que llegar hasta los planteles escolares. Diría que de esta manera pues hay una responsabilidad también institucional dentro de la escolaridad por asumir el pensamiento complejo como un pensamiento que puede darle incluso una importancia fundamental a esas instituciones y hacerlas más exitosas. Si lo miramos desde otro ángulo, desde el ángulo de los docentes que se hallan en el campo de la investigación del posgrado, también, sin lugar a dudas, tendríamos que tomar en cuenta que, siendo un enfoque de carácter epistemológico, pueden también bajarlo de tal manera y verlo fluir, viajar a través de su investigación, la cual no va a negar en modo alguno otros enfoques, como el enfoque etnográfico, como el enfoque vinculado pues a la hermenéutica, porque el enfoque complejo, siendo más amplio, los incluye en esa búsqueda de amalgamar, de hacer interactuar distintos enfoques también dentro de lo que es la epistemología de la complejidad. Sí. Tiene sus antecedentes, sin lugar a dudas. Yo que me he movido dentro del campo de la historia de las ideas pedagógicas, de las tendencias pedagógicas contemporáneas, pues sé de que no hay a nivel de, no conocemos hasta ahora un enfoque que realmente no haya tenido algún precedente. Hay continuidades y hay discontinuidades conceptuales que van quedando atrás y otras que continúan y que hacen posible que se creen nuevos enfoques. En este sentido, los antecedentes están fijados. En este caso, pudiera haber otros más si hacemos una historia hacia atrás del pensamiento. Podríamos llegar hasta los primeros dialécticos. Lo encontraríamos en la escuela de Frankfurt, con Adorno, con Horkheimer, en esa primera generación. En segundo lugar, lo podríamos conseguir con Marcuse y con Habermas. Y con Habermas me detengo un momentito porque realmente Habermas creó una teoría de la comunicación donde hizo concurrir la ética, la política, la lingüística, la semiótica, en fin, hilando cada una de esas parcelas de conocimiento o disciplina para configurar su teoría de la comunicación, que está pues como aceptada como de manera de manera brillante, digámoslo así, dentro del campo pues de lo que serían las tendencias que se han ido generando a lo largo de la historia reciente. La escuela de Frankfurt tuvo como particularidad el colocar como eje fundamental la crítica. Y esa criticidad, pues, se volcó, sin lugar a dudas, hacia nuestro ámbito latinoamericano, con el célebre Paulo Freire, que todos, pues, conocemos, al menos de nombre. Habría que seguir hurgando en esa obra tan prolífica que nos dejó Paulo Freire, para ir al encuentro justamente de cómo esa criticidad, ese eje crítico, dio pie para que se pensara en que existía una concepción detrás de su planteamiento de totalidad
que ya haya sido hilvanada también por la Escuela de Frankfurt. Totalidad dividida en partes, totalidad diversa, como podríamos decir también única y diversa, como en otros tiempos lo apuntábamos. Y esto hizo justamente que ese planteamiento pues se enraizara en Brasil, y no solamente en Brasil, sino que también se trasladara por parte del territorio pues americano, alcanzando incluso los Estados Unidos con Gio, que es uno de los grandes intelectuales, y con Apple. Hay un psicólogo que generalmente no es ubicado de manera inmediata en este rasgo de complejidad que podríamos encontrar en esa concepción de totalidad y diversidad que vemos en los primeros de la generación de Frankfurt y también en Paulo Freire. Se trata de Jean Piaget. Todos lo conocemos dentro del campo de la psicopedagogía, de las operaciones concretas, las operaciones abstractas, de la evolución que sufre la vida del niño a través de su discurrir. Pues Jean Piaget en 1970 concurre a un seminario llevando consigo la idea de que es importante la unificación de las ciencias. ¿Por qué? Porque había proliferado la hiperespecialización. Y allí coloca, pues, el concepto de interdisciplinariedad que implicaba justamente estar en concordancia con complejidad. Generalmente nos pasa por alto este detalle, pero leyendo un texto de Gómez González, recoge en el mito es un mito la ciencia interdisciplinar, recoge esta puntuación realizada por Piaget en ese congreso de Niza en 1970. Puedes pasar, será. Por supuesto, pensar en el enfoque complejo, pues es también llenarlo un tanto de concepciones. Y ya de alguna manera, en los antecedentes que estábamos mencionando, algunas de esas concepciones comenzaron a aparecer. Y eso es lo que le da continuidad histórica a alguna de ellas. Por ejemplo, desde la perspectiva de Morán, que es quien quien aparece como el padre del pensamiento complejo, aunque tenga atrás sus abuelitos, es el padre del pensamiento complejo, como ha sido admitido por distintos organismos. Las concepciones de la realidad son muy parecidas a las que se dieron dentro de la Escuela de Frankfurt, con la peculiaridad de que la realidad social para él aparece como borrosa, difusa, y luego pues la comienza a precisar como dividida, troceada en cada uno de esos pedazos, esos trozos constituían las disciplinas. Sin embargo, no deja fuera la idea de que la totalidad es diversa y es a su vez dinámica. Y ese dinamismo se debe, diría Morán, a que existen antagonismos dentro de la realidad. Pero esos antagonismos, a diferencia de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, no implican el exterminio del otro, sino que se complementarizan. Y aquí hay un elemento que hace diferente su postura de la realidad
con respecto a los de la Escuela de Frankfurt. Somos capaces entonces, según Morán, de ordenar, de sistematizar, de unir lo que está separado. No es una yuxtaposición de conocimientos disciplinares para nada. Tiene que ser consistente, tiene que ser lógica, tiene que ser coherente, además de ser pertinente. La disciplina no la niega. No hay interdisciplinariedad ni transdisciplinariedad, no hay complejidad, sino se considera la disciplina como un elemento fundamental para poder ir desarrollando todo un pensamiento que es lo que conocemos hoy como complejidad. La comprensión de la realidad desde este punto de vista es una comprensión dialógica también, y ese diálogo entre disciplinas puede darse entre disciplinas científicas articuladas a las ciencias naturales o podría estar ligada, pues, y como de hecho lo es, a las ciencias sociales y dentro de estas, pues, a la educación. No hay que olvidar tampoco que la educación es un proceso, y aquí vamos bajando hasta lo que es nuestro requerimiento. Es un proceso histórico y social, y por tanto es un proceso complejo. El hecho de ser complejo obliga a que lo que está compartido logre aliarse, articularse, sistematizarse de tal manera que pueda ser expresado a nivel de la educación de esa manera, de una manera compleja. Yo hoy estoy un poquito ronca y por eso estoy haciendo como mucho esfuerzo para... Aquí simplemente vamos a leer esta apuntación de Morán. ¿Lo quieres leer tú? Yo lo puedo leer también. Dale. Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al haber parcelarizado. Nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas con las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de reconocer que pueden ser antagónicas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y tampoco la ambigüedad. Por cierto que estamos en una sociedad, como bien lo decía José Miguel hace rato, donde lo decía Marta Patricia, una sociedad donde hay conflictos de todo tipo que hacen cada vez más incierto el panorama educativo, pero tenemos el reto, porque nos concierne como educadores, de que la educación siga hacia adelante, que pueda realmente redimir todas las supresiones que puede darle el contexto social para poder darle a las nuevas generaciones un conocimiento que les permita desenvolverse y saber incluso enfrentar la incertidumbre misma. La crítica es otro de los rasgos, como decíamos, que estuvo en la Escuela de Frankfurt, pero que también la vemos fluir en el pensamiento moraniano. De esta manera, diríamos que es una crítica que en modo alguno puede convertirse en hipercrítica. Hay que revisar
con el pensamiento mismo cuando estamos enclavados en un criticismo que no conduce indudablemente a nada, sino a una polarización sin sentido alguno, que lo que termina es por destruir parte de la sociedad y en algunos casos las sociedades mismas. Yo diría que, bueno, que en este caso la crítica se hace autocrítica, se hace reflexiva, es sosegada, es que asume la vigilancia epistemológica de ese pensar que se mira a sí mismo para descubrir dónde están las carencias, dónde están las desviaciones y dónde realmente es posible religar lo que se haya disyuntado dentro de la realidad misma. En ella, por supuesto, con ella concurren métodos, concurren estrategias. Algo apuntaba ya también Marta Patricia en su intervención. Estas estrategias que son, digamos, nodales. Nodales. Y que mucho tienen que ver con el aprendizaje colaborativo, que mucho tiene que ver con el aprendizaje con base a problemas, que mucho tiene que ver con el aprendizaje de caso, que mucho tiene que ver pues con esa relación también, donde teoría y práctica se alían para lograr un conocimiento que no se ve como una entelequia puramente teoricista, sino que la logramos bajar para verla fluir a nivel de la educación y el desempeño, pues, por supuesto, de las prácticas educativas. Eso es fundamental. Entonces, la interdisciplinariedad articula, y en la medida en que articula, por supuesto, complementariza, y en la medida en que complementariza, crea nuevos campos de conocimiento. Y ahí es donde nos encontramos con la transcomplejidad o la transdisciplinariedad en esa creación, a través de la religación, de ligar un campo de conocimiento con otro campo de conocimiento. Morán de esta manera, decíamos aquí, supera esa negatividad de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Aquí hay una discontinuidad conceptual. Podríamos seguir, el técnico como que se me fue. Sí. Vamos por la 10. ¿La 10? Sí, por la 10. Sí, lo 10. Okay. ¿Qué pasa? Que aquí está graficado. Estamos armando el pensamiento complejo. Tan simplemente como eso. Y ahí podríamos conseguir la biología. Y podríamos conseguir la geografía. Pero igual podríamos conseguir la lengua, la lingüística. Son 3 campos de conocimiento: la geografía, la biología, la lengua, que se articulan. Y en esta articulación, pues estamos de alguna manera colaborando, complementarizando lo que le falta a la otra disciplina. Y eso es válido para cualquier curso de secundaria, es válido desde la primaria comenzarlo a hacer. Claro, a nivel universitario implica un conocimiento mucho más
elevado porque las teorías están realmente articuladas al mundo de las ciencias y eso hace posible que se tengan que ver de una manera mucho más, también más profundas y más amplias. ¿Estamos aquí? ¿O aquí? Ahí, la transversalidad Ajá. necesaria. Ujú. Sí. La transversalidad se constituye también en una especie de transferencias de conocimientos que van de una disciplina a otra. Pero lo importante de la transversalidad es que con ella viajan los ejes transversales que deben estar presentes en los currículos. Esto no ha sido una tarea fácil. Montar un currículum en cualquier espacio de una universidad, hasta de las más destacadas, pues ha llevado años de debates, de búsquedas, etc. Pero, independientemente de que eso ocurra, sí hay que tomar en cuenta que el concepto de transversalidad necesariamente está imbricado a la interdisciplinariedad y que a nivel de las escuelas, a nivel de los grados escolares, para colocar un ejemplo bastante simple, de un cuarto grado o de un cuarto grado de secundaria, es posible encontrar entonces varias asignaturas y esas asignaturas pueden estar recorridas por un eje transversal que podría tener un vínculo con una temática particular. Y por eso es que el eje transversal podría ser también ubicado dentro de un ámbito como es el ámbito de la lúdica, de la estética, como es el ámbito de la ciudadanía, de lo social, tomando como elemento fundante la ciudadanía y, como se está hablando ahora, la sostenibilidad. Entonces, de esta manera, pues, y dejándolo como en términos de pincelada, sobre esto sí trabajamos nosotros en algún momento de manera intensa cuando hicimos el proyecto de universidad, como lo lúdico pues tiene que atraer a los estudiantes. No basta con que vayan a las horas de clase a oír al profesor, ni siquiera como acompañante, sino a oír a un profesor y necesariamente pues ni siquiera tienen una actividad especial que permita ligar esas asignaturas para colocar como elemento sustantivo alguna actividad estética. Puede ser dentro del arte el cine, donde puedan confluir todos y después debatir en el salón de clase lo que vieron a nivel de esa presentación cinematográfica. Solo para dar un ejemplo de que también lo estético puede jugar un papel fundamental como lo lúdico y como el problema del género que está planteado ahorita hasta sobre el tapete de la discusión. ¿Y de qué manera? Entonces, el enfoque complejo es un desafío. Yo diría que sí, es un desafío. Pero es un desafío porque nos saca del hábitat de confort, de la rutina, de lo cotidiano. Nos permite enriquecer nuestras investigaciones educativas, sin lugar a dudas. Porque como ya decíamos, es un enfoque que permite incluir otros enfoques e incluir incluso estrategias didácticas que pueden perfectamente
complementar las investigaciones que se están haciendo a nivel de los posgrados. Estimula, como decimos acá, a los estudiantes a que se desenvuelvan en un contexto global permeado por múltiples cambios tecnológicos. Y yo creo que aquí podríamos como darle la palabra a José Miguel, si es que no he terminado todavía, para que él pueda... Bueno, Marina da el marco general y como ustedes pudieran apreciar, su capacidad de relato permite construir cuáles son las riquezas y los aspectos sustantivos de esta teoría. Ella es la bella, yo soy la bestia. Yo voy a tratar de plantear cómo esto se refleja en las acciones, tanto de construcción de políticas públicas como en la vida cotidiana de los docentes, independientemente del nivel en el cual se estén desempeñando. Porque los ejes transversales, el tema de la sostenibilidad es un problema que lo podemos abordar desde el preescolar hasta la universidad, porque es un problema que nos afecta globalmente y localmente, como ha sido, por ejemplo, las sequías y sus repercusiones sobre la generación de energía eléctrica en el Ecuador, o la sequía que estamos registrando nosotros aquí en Barcelona, España, que estuvo a punto de reducir el consumo de agua. Y en verano, la pileta sin agua es imposible. Bueno, yo lo que quiero ahorita es tratar de transferir ese marco global que nos presentó Marina en sus trazos más generales, para ver qué pasa con el tema de la actuación de los muchachos, la actuación del docente en la red. Hemos hablado siempre se habló al principio de los años 80, 90 de la autopista de la información, pero resulta ser que no siempre es una autopista de información, ni mucho menos estamos entrando a una sociedad del conocimiento. Hay un conjunto de distorsiones que ponen el acento sobre aspectos neurálgicos. Este joven asiático, pero nacido en Estados Unidos, es el padre de Coursera, la plataforma, el ecosistema de formación ampliamente conocida. Una de las cosas que lo traigo a colación porque él señala una cosa que es fundamental. El dato es la comida de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja sobre el dato. Como veremos más adelante, seguidamente, ¿qué es lo que circula en la red? En la red puede circular lo más los aspectos puntuales, la tecnología o los conocimientos puntas en determinadas disciplinas, pero también la basura. Por eso es que vivimos en la paradoja de una polución, en el buen sentido de la palabra, como una eclosión, me diría yo mejor, de conocimientos que conviven con una sobresimplificación de la realidad y con una banalización del saber, porque lo que priva es el espectáculo, es el like. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, cuando uno, por ejemplo, compara, este es un registro, una métrica de cuáles son las páginas web más visitadas, las 10 primeras páginas más visitadas. Obviamente son portales muy conocidos, comenzando por Google, que realmente se ha convertido en el gran referente en temas de búsqueda. Pero también tenemos, para nuestra sorpresa, que el cuarto portal más visto a nivel mundial resulta ser que es una de las páginas pornográficas. Y no solamente son adultos los que están viendo esto. En España hay una marcada preocupación porque cada vez los niños están viendo pornografía, pero pornografía ruda. Y eso incentiva a su vez a las perversas creencias sobre el rol de la mujer como un instrumento y todo
la violencia de género que es realmente exacerbada en esta sociedad. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno compara la red, uno puede conseguir, como insisto, lo sublime, pero también la basura. Y esto compele, apunta a la necesidad de que como docente enfaticemos el rol que tiene el pensamiento crítico para poder discernir el trigo de la paja. Nuestro hijo que vive en Buenos Aires, él es ingeniero de software y trabaja en inteligencia artificial. Una anécdota rápida. Una madrugada, la empresa le pide un trabajo para ayer, de un día para otro, y él está a las 3:30 de la mañana. Le pide a su asistente virtual, que la llama, ese es el segundo nombre de su esposa se llama Olivia Teresa y su asistente es Teresa, y le pida a Teresa que le genere un algoritmo, que busque unas librerías para desarrollar un algoritmo, y cuando le emite la respuesta al asistente virtual, él se percata, porque él es un agudo analista, se percata de un error. La máquina le pide disculpas y corrige el error porque tiene la capacidad de aprender. Tiende a no pegarse 2 veces con la misma piedra. Sin embargo, no todo lo que produce es falible. La anécdota de este caso fue que después de presentarle y compilar de nuevo el procedimiento, le dijo: Ernesto, son las 3:30 de la mañana y estoy un poco cansado, yo me voy a dormir, le dijo la máquina. Me voy a acostar, pero si tienes alguna duda, estoy a tu disposición. No te cohibas y llámame. Eso significa qué nivel de sofisticación han venido alcanzando esos sistemas, estos algoritmos en materia de desarrollo del lenguaje natural. Las historias que tiene Marina, que podemos contarlas, son muy fascinantes sobre esa materia, pero sé que el tiempo acorta. Lo cierto es que nunca como hoy es importante reconocer la necesidad de pensamiento crítico para poder navegar en la red, en las páginas web, porque nos pueden engañar de una manera pasmosa. Este es un libro fascinante de este muchacho, Mark Fisher, fue uno de los finalistas del premio Pulitzer y analiza lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Realmente los que puedan leer esto, el tema de la sobreexposición a la red, el tema de la manipulación de la red, lo que significa la posverdad, que esto es otra de las ironías que estamos viviendo, y cómo en este marco el docente tiene que jugar una especie de labor, de un apostolado, tiene otra palabra, de apostolado para poder advertirle a sus alumnos, sean de preescolar como sean también universitarios de doctorado. Aquí no tenemos, porque todos caemos en ese error, todos estamos propensos a cometer errores por la sobreexposición a las redes. En consecuencia, yo realmente les recomiendo esta lectura porque es muy fascinante lo que presenta. Daniel Innerarity es un filósofo político español del País Vasco, que trabaja en la Universidad del País Vasco, y analiza una cosa muy interesante, es decir, en el sentido que tenemos que diferenciar de la inteligencia cuál es el campo de aplicación donde no hay ningún ámbito de competencias de la inteligencia artificial, es el manejo de los grandes volúmenes de información, donde hay mucho dato, pero donde no hay datos, donde los temas son complejos y priva la incertidumbre, la inteligencia artificial no funciona. Supone en consecuencia la intervención de la capacidad crítica del pensamiento complejo y transdisciplinario que aludía Marina en su exposición. Aquí vemos cómo este discurso, el tema epistemológico, no es un discurso especulativo, no es simplemente una abstracción, sino tiene implicaciones sobre nuestra cotidianidad, porque todos nos paramos y vemos la red. Y estamos sometidos
al imperio de las redes. Muchos conocerán, aquí nos equivocamos con Schwartz. con Robert, ¿está correcto? Bueno, Robert Schwartz. Interesante el trabajo porque el esfuerzo porque los estudiantes tomen desde básica, desde preescolar, decisiones razonadas, fundamenten su toma de decisión, articulen. Yo honestamente, no, porque no es fácil, no es fácil. Como investigadores también nos cuesta. Es decir, un estudiante de posgrado cuando llegue no tiene proyecto de tesis, uno le dice, oye, en todas las asignaturas que viste, no hay nada que te suscite interés. ¿Y cuál es la contribución o el valor añadido que las disciplinas te pueden dar para enriquecer tu enfoque, para enriquecer tu problema? Esto supone analizar las distintas dimensiones del fenómeno, tener una perspectiva global donde veamos el árbol, pero también veamos el bosque y sus implicaciones. No es que seamos enciclopédicos, porque no vamos a ser enciclopédicos, pero sí tenemos una perspectiva para ver cuáles son las conexiones. No estamos pidiendo, porque es imposible que seamos matemáticos, músicos, artistas, poetas locos y físicos al mismo tiempo. No, simplemente es ver en qué medida las disciplinas sirven como afluentes del río del conocimiento. Y para esto tengo que tener una necesidad de cognición que me conduzca a decir, no me basta con las apariencias, no me basta con lo primero que consigo, tengo que problematizar. Y esto se va aprendiendo en forma paulatina y rigurosa. Quiero terminar con el aprendizaje basado en el pensamiento supone que entendamos el docente, perdón, el alumno como centro de su propio aprendizaje, como sujeto de su propio aprendizaje. Es buscar las articulaciones. Reconocer una cosa importantísima, que antes se decía, loro viejo no aprende a hablar, eso es mentira. Tiene mayor dificultad para hablar, pero la práctica hace la destreza. Toda la investigación neuronal ha demostrado que efectivamente el cerebro es un músculo que necesita desarrollarse, necesita hábitos, necesita disciplina, necesita ejercicio. Y por eso demuestra cómo el ejercicio físico es importante, pero también el ejercicio espiritual y el ejercicio intelectual es importante para reactivar las neuronas. Este que le está hablando, cuando yo tenía 34 años, yo sufrí un accidente cerebrovascular. Yo no podía tocarme la nariz, tócate la nariz, me ponía así. Yo estuve un año haciendo la ópera redondo, reconvirtiendo de nuevo las conexiones del cerebro. Bueno, toco madera y he podido llegar acá. Porque vidrio, porque no. Sí, aquí es vidrio, pero aquí detrás. Bueno, lo que quiero decir con esto es que lo que estamos planteando supone un cambio actitudinal y conductual para también aprender a desaprender. Esa expresión, la primera vez que se lo escuché a un funcionario del Banco Mundial responsable para América Latina del sector universitario, que él decía, bueno, es que todos aceptamos con mucha facilidad las nuevas ideas. Lo difícil es ponerlo en práctica y cambiar el switch de lo que siempre hacemos, porque salimos de nuestra zona de confort. Este enfoque transdisciplinario no significa que uno va a ser un factotum, sino que va a tratar de articular, no poner mi asignatura como el centro del universo, sino el problema como el centro del universo, como el centro focal, y ver en qué medida mi asignatura contribuye a la mejor comprensión del problema. Vamos a terminar con dos expresiones. Mira, Séneca
hace 2000 años. Como el suelo, por rico que sea, no puede dar frutos si no se cultiva. La mente, si cultivo, tampoco puede producir. Y todo, esta es la gran capacidad igualitaria que tiene el cerebro humano. Todos podemos cultivar nuestro cerebro. Finalmente, quiero señalar 4 tips. En Cataluña, varias escuelas tienen este mensaje. Aquí se viene a aprender a pensar, no qué es lo que se debe pensar. Es interesante para evitar la manipulación ideológica, el adoctrinamiento. Es cierto que la escuela es un aparato ideológico, pero un aparato ideológico que en el interior hay múltiples tendencias y tendencias divergentes. Y el objetivo ético de la acción docente es enseñar o aprender a pensar, enseñar a pensar para que los alumnos aprendan a pensar. En una oportunidad que daba cursos de Estado Mayor, recuerdo haberle dicho a los oficiales, hasta este momento ustedes nos enseñaron a obedecer, ahora hay que enseñarlos a pensar. Primeramente, lo que hemos señalado, nos preocupa este tema de ese paso de la sociedad a la información, la sociedad del espectáculo, donde todo se banaliza. Y yo creo que en este contexto de inteligencia artificial, el docente tiene una función central, esencial. Yo no lo quiero poner como una especie el eje que mueve el mundo, pero es importante la labor del docente. Tiene una connotaciones porque su función es desarrollar pensamiento crítico para que los niños, niñas, los adolescentes y los discentes naveguen con pertinencia en la red. La tecnología obviamente es necesaria, pero no es suficiente. La tecnología está cambiando todo. Antes de entrar acá, el doctor César Peñavica me mandó una exposición con el doctor Peñavica, trabajamos en el clúster sobre el proyecto Galileo, y me mandó un video del creador de Duolingo. Plantea que Duolingo utilizó las métricas y los algoritmos de las redes para mantener la gente conectada al aprendizaje. Y su sueño, y no hay que desmeritarlo, es que así como en Estados Unidos Duolingo tiene más estudiantes en idiomas que todos los centros formales de enseñanza de idiomas que existen en Estados Unidos, en un momento los estudiantes pueden también estudiar matemáticas y física por un teléfono inteligente a través de redes, planteando los mismos esquemas con las limitaciones que tienen los algoritmos de las redes sociales. Bueno, yo no sé si Marina tiene algo que agregar, pero yo quisiera terminar agradeciéndoles la oportunidad que nos dieron para poner sobre el tapete algunas inquietudes y apreciaciones fundamentadas que tenemos sobre este tema, y convidándonos a que siempre avancemos, no tengamos yo sé que hay restricciones en muchos países, no hablo de mi país, Venezuela, donde si le pongo música haríamos un tango, pero yo creo que la naturaleza humana tiene una capacidad de poder sobrevivir, y en eso tenemos nuestra esperanza. Vendrán tiempos mejores y muchas gracias. No sé, Marina, si quieres despedirse de la audiencia. Bueno, realmente después de tu presentación, pues estamos abiertos a cualquier intervención. Claro, aquí hemos traído pinceladas prácticamente de lo que es el pensamiento complejo,
hemos pasado indudablemente por alto lo que significa la obra de Edgar Morán, por tratar de bajar justamente lo epistemológico al plano de la enseñanza. Y digo esto porque realmente fue prolija la obra de Morán, y dentro de eso pues quedaron pendientes los 7 saberes de la educación necesaria, que son principios y son pilares que hay que considerar, más allá pues de la aceptación que ha podido darle en este caso la UNESCO, que editó la obra en una oportunidad, está colocada en la web, pero son principios que definitivamente hablan de la humanización, un punto que no salió a relucir, pero que es un concepto que atraviesa el discurso de Morán y que lo hace llamar en algún momento la hominización. Ese concepto pasa por cada uno de los principios de la educación necesaria. Y, sin lugar a dudas, cuando se enfoca la atención en la comprensión como uno de los principios de la educación necesaria, cuando se vuelca la atención hacia la condición humana, allí vemos nosotros como tanto pensamiento como condición humana nos convoca tanto a nosotros como individualidad, como a nuestros congéneres. Y nos convoca de una manera tal que hace posible que entendamos que la educación, además de ser eso, debe ser un proceso social, complejo, histórico, dinámico, con sus divergencias y antagonismos. Sin lugar a dudas, es una educación profundamente, tienes que ser una educación profundamente humana, porque en el centro, como pilar, está la condición de ser físicos, de ser psíquicos, de ser afectivos, de ser biológicos, en fin, de ser pensantes también, sin lugar a dudas. Entonces, esto es un punto que es fundamental. En este momento se está discutiendo, está sobre el debate también, el problema de los humanismos y la transhumanización. Mucho tendrá que ver el pensamiento, este pilar de la educación necesaria en Morán, con este nuevo movimiento que se está forjando últimamente dentro de ciertas comunidades ligadas al ámbito de las ciencias sociales. Quisiera terminar a raíz de lo que plantea Marina, sugiriéndole a los que son docentes en secundaria, inclusive en primaria y obviamente universidad, muéstrenle este libro, la educación encierra un tesoro, que al menos lean el primer capítulo. Lean eso, que pongan a los muchachos, a las niñas, adolescentes y mayores, a leer los 7 saberes, para que vean la riqueza que tiene eso. Hace poco, un alumno en el año 2000, yo dando clases de pregrado, les llevé ese libro y les sugerí que lo leyeran. Él hace poco me dijo, tú no sabes, José Miguel, el impacto que me dio ese libro. Sí, todavía lo recuerdo y lo leo. Es un libro de cabecera. Así que yo les sugiero a todos mis colegas docentes que nos están escuchando que hagan eso. El informe de los. El informe de los. Bueno, de los, sí. Bueno, muchísimas gracias a José Miguel, a Marina.
que nos dejan esta, vamos a llamar, semillita, esta inquietud, que como bien lo decía Marina, esto es apenas abriendo, destapando un mundo que tenemos en el que tenemos que entrar, que tenemos que conocer, que tenemos que trabajar, tenemos mucho que reflexionar justamente para pasar de ese pensamiento espontáneo a la complejidad que implica ese pensamiento racional y humano. Eh, no tenemos ya tiempo para espacio de preguntas porque además me imagino que vendrán posteriores intervenciones. Lo ideal sería que pudiéramos conformar un grupo con los que realmente estén interesados en el tema para que hagamos un grupo de estudio de profundización de este tema que aun cuando es la tendencia en este momento y lo estamos viendo reflejado, como bien decía Marina, desde la Escuela de Frankfurt viene, pero los 7 saberes de Morán que fueron trabajados en ese libro de Educación encierra un tesoro, en mi caso particular fueron la semilla que me permitió desarrollar la teoría educativa que fue mi tesis doctoral, Educación sin Fronteras. Es de hace casi, uy, da pena decirlo, pero como hace como 25 o 30 años, pero seguimos insistiendo en que ese es el camino. Entonces, les comento un poquito por encima que hay pues muchas felicitaciones aquí por el tema, mucho agradecimiento por el conocimiento compartido. Hay reflexiones que nos hacen de lo que son las interpretaciones de lo que es la complejidad, lo que es la interdisciplinariedad. Entonces, están en el chat y vamos a revisarlos, por supuesto, y les ofrecemos tener otra sesión en donde podamos avanzar en este tema. Así que muchísimas gracias a todos por esta excelente exposición que nos lleva, como les digo, a pensar y a repensar en que sí, tenemos que tomar la humanidad desde todos sus aspectos si queremos mejorar la educación. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias Buenas a noches. ustedes, Marta Patricia y a Marta, Paoli. Paoli. Hasta luego. Pues, Adiós. siempre la